Bienvenidos a Fauna Fascinante, el canal donde exploramos la belleza y el asombro del reino animal. En este episodio, nos adentramos en el mundo majestuoso de las águilas, criaturas emblemáticas que dominan los cielos con su gracia y poder. Descubriremos sus hábitos de caza, sus impresionantes habilidades de vuelo y la importancia crucial de su conservación en nuestros ecosistemas. No olviden suscribirse al canal para no perderse ni un solo detalle de nuestras fascinantes exploraciones por el mundo animal. Un depredador aéreo que se alza como una obra maestra de la evolución. Perteneciente a la familia Accipitridae, las águilas conforman un amplio grupo de aves rapaces distribuidas por casi todos los continentes, con una mayor diversidad en Eurasia y África. Existen más de 60 especies reconocidas, cada una adaptada de manera única a los entornos en los que habita, desde bosques montañosos y cañones profundos hasta desiertos áridos y costas tropicales. Uno de los elementos más sorprendentes del águila es su estructura corporal perfectamente adaptada a la caza. La mayoría de las especies poseen una envergadura impresionante, que varía entre 1.5 y 2.5 metros, dependiendo de la especie. El águila arpía, Arpía harpija, una de las más poderosas del mundo, puede alcanzar una longitud de casi 1 metro y pesar hasta 9 kilogramos. A pesar de su tamaño, sus alas anchas le permiten maniobrar con precisión entre los árboles del dosel selvático, donde caza presas como monos y perezosos. Su potencia de agarre es una de las más fuertes de todo el reino animal. Las garras del águila real, Aquila trisaetos, por ejemplo, ejercen una presión de más de 400 libras por pulgada cuadrada, suficiente para fracturar huesos al instante. Estas garras, llamadas también hallux, están recubiertas de queratina extremadamente dura y afilada, y son utilizadas para sujetar, perforar y matar a sus presas con un solo impacto. El pico del águila, fuerte y curvado hacia abajo, está diseñado para desgarrar carne. No tiene dientes, pero puede cortar músculo y tendones con gran eficacia. A diferencia de los mamíferos carnívoros que mastican, las águilas arrancan pedazos que tragan enteros o llevan a sus crías. Además, el pico crece de forma continua durante toda su vida, adaptándose al desgaste natural por el uso constante. Una de las características más notables del águila es su capacidad visual. Cada ojo posee una fóvea doble, lo que le permite enfocar objetos con extrema nitidez y a diferentes profundidades al mismo tiempo. Su campo visual alcanza casi los 340 grados, y es capaz de distinguir detalles tan pequeños como una liebre moviéndose entre la hierba a más de 3 kilómetros de distancia. Los ojos del águila están situados hacia el frente del cráneo, lo que les proporciona una excelente visión binocular y percepción de profundidad, fundamentales para calcular la distancia exacta en el ataque. Además, las águilas poseen una membrana nictitante, una tercera capa translúcida que actúa como un parabrisas natural. Esta membrana protege el ojo del viento, el polvo y los fragmentos durante los descensos a alta velocidad sin comprometer la visión. En cuanto a su capacidad de vuelo, las águilas son expertas en el aprovechamiento de las corrientes térmicas. Se elevan sin esfuerzo en espirales ascendentes, planeando a gran altitud mientras conservan energía. Algunas especies, como el águila calva, Haliaetus leucocephalus, han sido registradas volando a altitudes superiores a los 3.000 metros sobre el nivel del mar, mientras vigilan vastas extensiones de terreno en busca de alimento. El estilo de caza varía entre especies. Algunas, como el águila pescadora, Pandion haliaetus, se especializan en la captura de peces. Tienen adaptaciones únicas como almohadillas ásperas en sus garras para sostener presas escurridizas y una vista optimizada para ver a través de la superficie del agua. Otras especies, como el águila coronada, Stepanoaetus coronatus, cazan en bosques densos, utilizando el factor sorpresa para atrapar antílopes jóvenes, murciélagos y aves más pequeñas. El comportamiento territorial del águila también es digno de estudio. Son aves solitarias fuera de la temporada reproductiva y defienden grandes extensiones de terreno que pueden superar los 100 kilómetros cuadrados, dependiendo de la disponibilidad de alimento. Las águilas marcan estos territorios mediante vocalizaciones, vuelos en espiral y combates aéreos en casos de invasión. A pesar de su reputación como depredadores, las águilas también cumplen un papel importante como carroñeras ocasionales, contribuyendo al equilibrio ecológico al consumir animales muertos. Esta práctica es más común en especies como el águila calva, que a menudo se alimenta de peces muertos en lagos congelados durante el invierno. Durante la época reproductiva, las águilas construyen algunos de los nidos más grandes del mundo aviar, conocidos como eyries. Estos nidos son reutilizados año tras año y ampliados en cada temporada. El nido más grande registrado fue construido por un par de águilas calvas en Florida, y medía 2.9 metros de diámetro y 6 metros de altura, con un peso estimado de más de 2 toneladas.
Las parejas suelen ser monógamas y se mantienen juntas de por vida. El cortejo implica vuelos acrobáticos, donde ambos ejemplares se elevan en el cielo, se toman de las garras, y caen en espiral en un descenso vertiginoso, soltándose justo antes de tocar el suelo. Este ritual, además de fortalecer el vínculo, demuestra la habilidad aérea del compañero. Los polluelos, conocidos como aguiluchos, nacen indefensos y cubiertos de un fino plumón blanco. Son alimentados por ambos padres, que desgarran pequeñas porciones de carne y las introducen cuidadosamente en sus picos. A medida que crecen, desarrollan un plumaje intermedio llamado plumón juvenil, antes de adquirir el característico plumaje adulto. En especies grandes, como el águila imperial o el águila arpía, el desarrollo completo puede tomar varios meses. Y mientras estas jóvenes águilas aprenden a usar sus alas, ocurre un fenómeno que ha sido objeto de estudio por décadas: el aprendizaje del vuelo. A diferencia de otras aves que simplemente saltan del nido, los aguiluchos practican por semanas antes de realizar el primer vuelo real. Se ejercitan fortaleciendo las alas, aleteando y saltando dentro del nido, hasta que finalmente están listos para planear en el aire. En muchas ocasiones, los padres continúan alimentando y enseñando a las crías aún después de haber abandonado el nido. En el vasto reino animal, pocas criaturas despiertan tanto respeto como el águila. Su figura ha sido símbolo de poder por razones que van más allá de lo simbólico. Son verdaderas especialistas de la supervivencia. Una de las adaptaciones más impresionantes de muchas especies de águilas es su capacidad de ajustarse al clima extremo. Algunas habitan regiones alpinas o tundras, como el águila real en las altas cordilleras de Eurasia y América del Norte, donde las temperaturas pueden descender por debajo de los menos 30 grados centígrados. En estos ambientes hostiles, su plumaje cumple una función crítica. Compuesto por miles de plumas densamente empaquetadas, ofrece un aislamiento térmico extraordinario. Además, las plumas de las patas, una rareza entre las aves rapaces, ayudan a conservar el calor en los climas más fríos. Las águilas tienen un metabolismo increíblemente eficiente. Durante el invierno o en tiempos de escasez, pueden pasar días sin alimentarse, regulando su gasto energético y entrando en un estado de ahorro metabólico sin comprometer su agudeza mental o capacidad de respuesta. En contraste, especies como el águila filipina, Pithecophaga jefferi, considerada una de las águilas más raras y grandes del mundo, habita en las selvas tropicales del archipiélago filipino. Esta especie, también conocida como águila monera, es una cazadora de altura entre la densa vegetación selvática. Sus ojos están adaptados a la luz filtrada entre los árboles, y sus alas más cortas y redondeadas le permiten maniobrar entre ramas gruesas y lianas, en persecuciones aéreas tan rápidas como letales. En cuanto a su sistema esquelético, las águilas cuentan con un armazón ligero pero increíblemente resistente. Sus huesos están neumatizados, es decir, huecos y llenos de aire, lo que reduce su peso sin sacrificar la fortaleza estructural necesaria para soportar las potentes contracciones musculares del vuelo. Los músculos del pecho, conocidos como pectorales mayores, representan más del 25% de su peso corporal total. Y son los responsables del poderoso aleteo que les permite elevarse y sostenerse incluso con presas que a veces superan su propio peso. Y es que algunas águilas son capaces de levantar en pleno vuelo animales de hasta 4 o incluso 5 kilogramos, como zorros, cabritos de montaña e incluso crías de ciervo. Esto solo es posible gracias a una perfecta coordinación entre fuerza muscular, estabilidad ósea y aerodinámica natural. Pero su éxito como depredadoras no solo se debe a la fuerza. Su estrategia de ataque suele estar basada en el sigilo y la sorpresa. El águila suele ascender a grandes alturas, desde donde escanea el terreno durante horas. Cuando detecta una presa vulnerable, pliega parcialmente sus alas y se lanza en picado. En ese instante, puede alcanzar velocidades de hasta 240 km por hora, aunque no tan rápidas como las del halcón peregrino, si lo suficiente para convertir el impacto en un golpe fatal. Durante ese descenso vertiginoso, su cuerpo sufre una enorme presión del aire. Pero las águilas están diseñadas para resistirlo. Tienen sacos aéreos conectados a los pulmones, lo que permite un flujo constante de oxígeno aún en vuelos rápidos y prolongados. Este sistema respiratorio, más avanzado que el de los mamíferos, les proporciona una oxigenación eficiente incluso a altitudes elevadas. Aunque suelen ser solitarias, las águilas también presentan un complejo sistema de comunicación no vocal, especialmente entre pares reproductores o entre padres e hijos. Se comunican mediante posturas, movimientos de cabeza, aleteos y patrones de vuelo que indican desde alerta hasta disponibilidad para aparearse o alimentarse. En cuanto a longevidad, las águilas pueden vivir en la naturaleza entre 20 y 30 años, dependiendo de la especie. Pero en cautiverio, bajo condiciones ideales, algunas han alcanzado hasta los 50 años de edad.
Este largo periodo de vida está ligado a su baja tasa reproductiva. La mayoría de las águilas pone entre 1 y 3 huevos por temporada, y en muchas especies, solo el más fuerte sobrevive. Un fenómeno llamado cainismo puede presentarse, donde el polluelo dominante elimina a su hermano más débil, asegurando mayor supervivencia individual. Este comportamiento, aunque duro, es una estrategia evolutiva. Las crías nacen en diferentes momentos, y la comida puede ser limitada. Al garantizar que al menos uno prospere, se asegura la continuidad genética sin agotar los recursos de los padres. La especialización también se extiende a sus hábitos alimenticios. Mientras algunas especies son oportunistas, otras presentan una dieta casi exclusiva. El águila pescadora, por ejemplo, consume más del 95% de su dieta en peces vivos. Su vuelo incluye una técnica única: se lanza al agua en picado y emerge con una presa firmemente sujeta por sus garras, reorientándola en el aire para que quede cabeza al frente y así minimizar la resistencia del viento durante el regreso a tierra. Otras especies, como el águila de cabeza blanca, también conocida como águila calva, han sido observadas robando alimento a otras aves, incluyendo gaviotas o incluso otros depredadores como halcones. Este comportamiento oportunista demuestra un alto nivel de inteligencia, adaptabilidad y jerarquía dentro del ecosistema. Y hablando de inteligencia, las águilas son aves altamente cognitivas. Se ha documentado su uso de herramientas rudimentarias en cautiverio, su capacidad para resolver problemas complejos, y su memoria espacial, que les permite regresar con precisión al mismo nido cada año, incluso después de migraciones largas o cambios en el entorno. Una de las hazañas más increíbles del águila real es su caza en zonas montañosas. Se ha registrado que estas águilas empujan cabras salvajes como la cabra de los Alpes o íbices al borde de precipicios, provocando su caída para luego alimentarse de los restos. Este comportamiento no es un mito, sino una técnica de caza registrada y observada, que exige no solo fuerza, sino también una comprensión instintiva del entorno y el riesgo. Pero incluso las águilas no están libres de amenazas naturales. Mientras que en la cima de la cadena alimenticia no tienen muchos depredadores naturales, los aguiluchos pueden ser atacados por otros rapaces, como búhos, o incluso por mamíferos escaladores si los nidos están al alcance. Para evitarlo, muchas especies anidan en acantilados inaccesibles o en copas de árboles altísimos, desde donde vigilan el horizonte sin obstáculos. A pesar de su estampa solitaria, hay especies que presentan comportamientos más tolerantes entre individuos, especialmente durante las migraciones. Algunas águilas, como el águila moteada, clangá clangá, realizan desplazamientos estacionales de miles de kilómetros, cruzando continentes enteros. Durante estas rutas, pueden reunirse en grandes concentraciones temporales, siguiendo las mismas corrientes térmicas y descansando en puntos clave cada año. Y en esas travesías largas, las águilas se guían por el sol, el campo magnético terrestre y referencias topográficas, como cordilleras o ríos. Su brújula interna es tan precisa que incluso los juveniles, sin la guía de sus padres, pueden encontrar su camino a través de rutas migratorias que jamás han recorrido antes. Tomemos al águila arpía, Arpía jarpija, una de las más poderosas y visualmente imponentes. Habita en las selvas tropicales de América Central y del Sur. Su cabeza está coronada por un penacho de plumas móviles que puede erguir en momentos de tensión o vigilancia. Esta característica no solo intimida, también amplifica su audición al redirigir ondas sonoras hacia sus oídos ocultos. El tamaño de la arpía es colosal, puede alcanzar hasta 107 centímetros de longitud y una envergadura cercana a los 2 metros, con garras del tamaño de las de un oso grizzly. De hecho, sus garras traseras pueden superar los 13 centímetros, más grandes que las de muchos felinos. Con estas, atrapa presas tan pesadas como monos aulladores o perezosos adultos en pleno salto, usando un vuelo casi silencioso gracias a la estructura de sus plumas, que reduce la turbulencia. Pero no todas las águilas cazan desde los cielos. Algunas, como el águila marcial, Polemaetus bellicosus, de África, adoptan un enfoque más oportunista. Desde los árboles de la sabana, observa pacientemente su entorno, capaz de detectar un movimiento a cientos de metros. Cuando la presa se muestra, no duda. Desciende como un rayo, y con un solo impacto, puede derribar incluso una cría de antílope. En términos de visión, las águilas poseen una de las capacidades ópticas más extraordinarias del reino animal. La mayoría de ellas pueden ver con una agudeza de entre 4 y 8 veces superior a la humana. Su retina contiene una densidad extrema de células fotorreceptoras, permitiéndoles distinguir detalles minúsculos desde alturas vertiginosas. Además, poseen un doble centro de enfoque visual, lo que les permite mantener 2 campos de visión simultáneamente, uno para el enfoque directo y otro para la visión periférica en alta resolución. En la mayoría de las especies, el dimorfismo sexual es notorio.
Las hembras son significativamente más grandes que los machos, a veces hasta un 30% más. Esta diferencia permite que cada uno se especialice en diferentes tipos de presas, reduciendo la competencia dentro de la pareja y asegurando mejor provisión para las crías. Durante el cortejo, los vuelos nupciales son verdaderas danzas aéreas. En el cielo, macho y hembra se entrecruzan, giran en espiral, se lanzan en picado y a veces se entrelazan brevemente las garras mientras caen, soltándose justo antes del impacto. Este ballet en el aire no es solo un despliegue de habilidades físicas, sino una afirmación de vínculo, resistencia y compatibilidad genética. Una vez formado el vínculo, muchas especies son monógamas de por vida. Las parejas trabajan en conjunto para construir nidos gigantescos llamados eyries, que pueden alcanzar más de 2 metros de diámetro y pesar más de 1 tonelada, especialmente en especies como el águila calva. Lo sorprendente es que estos nidos no son desechados, sino usados y ampliados año tras año, llegando a ser verdaderas estructuras vivientes que perduran décadas. Dentro del ciclo reproductivo, la incubación y la alimentación de las crías revelan una dedicación meticulosa. Las crías nacen cubiertas de plumón blanco, ciegas y completamente dependientes. Durante las primeras semanas, no pueden regular su temperatura, por lo que uno de los padres permanece junto a ellas casi todo el tiempo, mientras el otro caza. Una vez que desarrollan las plumas juveniles, se inicia una etapa crítica, el aprendizaje del vuelo. Este no es instantáneo. Pasan días haciendo ejercicios de salto, fortaleciendo las alas y entendiendo la aerodinámica de sus propios cuerpos. Los primeros vuelos suelen ser torpes, y algunos jóvenes no sobreviven esta etapa. Pero los que lo logran, heredan el cielo. Curiosamente, no todas las águilas son cazadoras activas. Algunas, como el águila cabecigris, Ichthyopaga ichthyaetus, prefieren esperar en silencio por peces moribundos cerca de las orillas, demostrando que la paciencia también es una forma de poder. Este enfoque menos energético permite una longevidad mayor y reduce el riesgo de lesiones en cacerías agresivas. Y en los desiertos, donde la vida parece escasa, especies como el águila esteparia, Aquila nipalensis, sobreviven gracias a una dieta más flexible. Consumen desde reptiles hasta carroña, e incluso se adaptan al consumo de insectos grandes como langostas en temporadas migratorias. Entre todas estas adaptaciones, también sobresale el nivel de resistencia que presentan algunas especies en situaciones extremas. El águila real, por ejemplo, puede soportar la hipoxia en alturas superiores a los 4.000 metros, gracias a una estructura sanguínea altamente eficiente que transporta oxígeno en bajas presiones atmosféricas. Sus alas están diseñadas no solo para fuerza, sino para eficiencia. Las plumas primarias se abren como dedos extendidos al final del ala, reduciendo la turbulencia y maximizando la sustentación. Esta configuración les permite planear durante horas, aprovechando térmicas ascendentes sin agotar energía. Las águilas no solo sobrevuelan el mundo, lo dominan. Se adaptan, calculan, transforman el cielo en su territorio personal. Cada una, desde la más pequeña águila enana hasta la imponente arpía, representa un equilibrio milimétrico entre biología, instinto y estrategia. A medida que descendemos por los continentes, el mundo de las águilas se vuelve aún más diverso. Algunas habitan regiones montañosas, otras selvas densas, costas marinas, sabanas e incluso semidesiertos. Y en cada ecosistema, su presencia reconfigura el equilibrio natural. Una de las especies más enigmáticas es el águila monera filipina, Ithecopaga jefferi, también llamada águila devoradora de monos. Habita en las selvas lluviosas de Filipinas y es una de las rapaces más raras del planeta. Sus ojos color azul acero contrastan con un rostro anguloso y un penacho de plumas largas que sobresale como una corona viviente. Con un vuelo poderoso, esta águila puede moverse con agilidad entre árboles enormes, capturando presas con un silencio absoluto. Lo que la hace fascinante no es solo su belleza, sino su capacidad de acechar entre vegetación espesa, donde cada decisión es milimétrica. Las águilas no solo se adaptan al entorno físico, sino también a los ciclos biológicos de otras especies. Algunas, como el águila pescadora, Pandion aliaetus, tienen un calendario de migración perfectamente sincronizado con los desoves de peces en los ríos y lagos que visitan. Esta águila es única en su linaje, pertenece a una familia taxonómica propia. Tiene dedos reversibles, escamas afiladas en las plantas de los pies, y garras curvas especializadas en sujetar presas resbaladizas. Cuando detecta un pez cerca de la superficie, se lanza en picada con una precisión milimétrica. Justo antes del impacto, ajusta el ángulo de su cuerpo y extiende las garras hacia adelante, penetrando el agua con fuerza e impacto controlado. Y hay águilas que cazan sin depender del sol.
el águila coronada africana, Stepanoa aetus coronatus, posee una de las capacidades auditivas más desarrolladas entre las rapaces. Aunque su visión sigue siendo aguda, utiliza sonidos sutiles para localizar presas en la espesura. Esta combinación de oído y visión le permite capturar pequeños antílopes, civetas y aves arborícolas con la misma eficacia. También existen águilas que no tienen plumas en ciertas áreas del rostro, como en el caso del águila rapaz africana, Aegypius monachus, una forma de evitar infecciones mientras se alimentan de cadáveres. Aunque se asocian más comúnmente con los buitres, estas águilas carroñeras tienen una estructura más fuerte, mayor tamaño y dominan sobre otros carroñeros durante el banquete. Su papel ecológico es vital, ya que ayudan a controlar enfermedades eliminando restos orgánicos rápidamente del ecosistema. Un rasgo fascinante de las águilas es su capacidad de reconocimiento facial y espacial. Algunos estudios han mostrado que ciertas especies pueden recordar rostros humanos que representaron una amenaza, y modificar su patrón de vuelo para evitar zonas con presencia constante de personas hostiles. Esta habilidad implica procesos cognitivos avanzados, y evidencia un nivel de inteligencia emocional complejo para un ave. Otra curiosidad increíble es que las águilas son capaces de navegar utilizando el campo magnético terrestre. Aunque aún se estudia en profundidad este fenómeno, algunas especies migratorias parecen tener estructuras sensibles al magnetismo en sus ojos o en el pico, permitiéndoles orientarse con una precisión que rivaliza con la navegación satelital moderna. Las plumas de las águilas son una maravilla estructural en sí mismas. Están formadas por capas de queratina entrelazadas que reducen el ruido durante el vuelo. En algunas especies, las alas están diseñadas para silbar en ciertas condiciones de viento, como forma de comunicación o disuasión. Pero, en la mayoría de las águilas cazadoras, las plumas tienen bordes suaves que suprimen el sonido, permitiéndoles acercarse a la presa sin ser detectadas. Este rasgo es una clara ventaja evolutiva, especialmente en hábitats densos o en altitudes donde el sonido se transporta con mayor facilidad. Y mientras dominan los cielos, las garras del águila permanecen como su herramienta más temida. La fuerza de agarre de algunas especies, como el águila calva o el águila real, puede alcanzar los 400 libras por pulgada cuadrada, más del doble que un apretón humano promedio. Esta presión basta para perforar órganos vitales de la presa al instante. Además, sus garras son curvas y afiladas como cuchillas, y sus patas tienen tendones con un mecanismo de bloqueo que les permite sujetar presas sin ejercer esfuerzo muscular constante. Pero no todo en la vida del águila es fortaleza y poder. Las interacciones sociales entre padres e hijos son más complejas de lo que se pensaba. Las águilas no solo alimentan a sus crías, sino que también modulan sus vocalizaciones en distintos tonos dependiendo de la situación. Algunos estudios han identificado diferentes tipos de llamadas, desde advertencias, peticiones de alimento, hasta vocalizaciones de tranquilidad, especialmente en los días de tormenta. En regiones como las montañas del Himalaya, el águila de cola blanca, Aliaetus albicilla, enfrenta temperaturas congelantes y vientos huracanados. Sin embargo, ha desarrollado una capa interna de plumas más densa que muchas otras rapaces, actuando como aislante térmico. También adapta su metabolismo, reduciendo el gasto energético en épocas donde la comida escasea. A pesar de vivir en aislamiento, algunas águilas presentan comportamientos culturales, un rasgo rarísimo en aves. Por ejemplo, se ha observado que ciertas poblaciones de águilas utilizan piedras para romper caparazones de tortugas o huevos de otras aves, lo cual indica no solo uso de herramientas, sino transmisión de ese conocimiento a nuevas generaciones por imitación, no por instinto. Finalmente, si hay algo que define a las águilas más allá de su biología, es su instinto de supervivencia silencioso, calculador y ancestral. No necesitan alardes. No gritan su dominio. Simplemente están. Aparecen como siluetas en el horizonte y desaparecen sin rastro. Para muchos animales, el momento más aterrador es cuando todo parece tranquilo, y de pronto, no hay nada. Ha sido un viaje emocionante explorar el mundo majestuoso de las águilas contigo. Desde su impresionante habilidad de vuelo hasta su papel vital en los ecosistemas, las águilas realmente nos inspiran con su fuerza y gracia. ¿Qué te pareció más fascinante? Cuéntanos en los comentarios y no olvides suscribirte para más videos que te acerquen a la maravilla de la naturaleza. Nos encantaría que formes parte de nuestra comunidad en Fauna Fascinante. Hasta la próxima aventura.